En el video anterior estuvimos hablando sobre el estadístico de Kolmogorov. Este estadístico está definido como el supremo de las distancias de la función de distribución hipotética, la función de distribución que se propone como distribución de los datos, y la función de distribución empírica. Vamos a recordar cómo se ve la función de distribución empírica. Tenemos aquí este ejemplo que es esta curva azul. En el video anterior también se obtuvo al ejecutar estas primeras 8 líneas, y la línea roja es o corresponde a la distribución uniforme 0,1, ¿no? De una variable aleatoria que tiene distribución uniforme 0,1. Por tanto, es la identidad de 0 a 1, y a partir del 1 ya es 1 y valores negativos siempre es 0. Así que el estadístico consiste en encontrar la distancia más grande que haya entre la línea roja y la línea azul, considerando tanto puntos como los espacios aquí al final de la línea azul, que se pueden considerar puntos de discontinuidad. Entonces, a partir de esos huecos de discontinuidad también se debe de tomar la distancia, porque el estadístico contempla tomar esas distancias, puesto que se pide el supremo del conjunto de las distancias. Vamos a calcular de manera automática con KS-test ese estadístico, además del p-value. Se va a colocar aquí en el primer parámetro de la función KS-test, ks.test, el nombre del vector que almacenó nuestros datos, que en este caso es algunos datos, y después se coloca el nombre de una distribución. A nosotros la distribución con la cual siempre vamos a estar contrastando si nuestros datos provienen o no provienen es la distribución uniforme, y precisamente la distribución uniforme 0,1, así que siempre vamos a tener aquí punif. Voy a ejecutar la línea 10, control enter, y en la consola obtuve esta información. Este valor de D, .52991, es el estadístico de Kolmogorov, y el p-value es 0.04273. En este caso, la hipótesis alternativa, que es de dos lados, fue usada para el cálculo de estos elementos, tomando en cuenta que la hipótesis alternativa es que la distribución de los datos no sea uniforme. Si el p-value es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, en este caso, que es menor a 0.05, si tomamos una significancia de 0.05, en este caso se rechaza la hipótesis nula, y podríamos decir que no hay evidencia suficiente para decir que estos datos provienen de una uniforme 0,1, puesto que estuvo demasiado alejada. Y ahorita vamos a ver el criterio de decisión usando el estadístico de prueba. Tenemos un tamaño de muestra de m igual a 6. Vamos a consultar la tabla. En el video anterior vimos que la regla de decisión era rechazar H0 si el valor de t era mayor al cuantil 1 menos alfa. En este caso, si la significancia es 0.05, entonces cuantil 0.95, que puede ser consultado en la tabla A13 que tenemos aquí abajo. En este caso, el tamaño de la muestra es n igual a 6, y tendríamos un cuantil 0.95 igual a 0.519. Rechazar si t es mayor a 0.519. Regresamos aquí a R y vemos que efectivamente el estadístico fue mayor a 0.519 por muy poco, pero igual por muy poco el p-value fue menor a 0.05, entonces es congruente, es consistente en ambos criterios. Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto no hay evidencia con estos pocos datos y como fueron obtenidos para decir que provengan de una distribución uniforme. Esto puede cambiar si
cambiamos el tamaño de los datos. Probablemente ya sea más fácil que si pasen la prueba, puesto que los estamos generando con un generador profesional de números aleatorios. Vamos a poner ahora un tamaño de 20. Voy a ejecutar de nuevo estas líneas. Control Enter. Ahora obtenemos automáticamente esta función de distribución empírica. Vamos a ejecutar las líneas 6 a 10. En la línea 6 se obtuvieron los datos ordenados para corroborar pues que así justo en estos datos son los saltos, son el cambio de escalón en esta curva azul. Upline H igual a 0 y B igual a 0 es una horizontal en 0 y una vertical en 0, son los ejes. Curve nos crea este gráfico, esta curva roja, que es la distribución uniforme, con la cual vamos a estar comparando la línea azul con la línea roja. Y KS-Test, cuya ayuda la pueden consultar escribiendo signo de interrogación que cierra y la palabra ks.test, nos da como resultado un estadístico igual a 0.26, mucho más pequeño que la vez anterior, que es la distancia más grande, que no sabemos ahorita dónde esté, y entre la línea azul y la roja, y un p-value de 0.10. Este p-value ya no fue menor a 0.05, así que en este caso no se rechaza la hipótesis nula. Como no se rechaza, entonces no hay evidencia de que no provengan de una uniforme, así que podríamos considerar que estadísticamente hay evidencia de que sí provienen estos datos de una distribución uniforme, o sea, sí pasaron la prueba. Vamos a ver el criterio de decisión utilizando la tabla del libro de Conover. En este caso tenemos 20 datos, así que vamos a consultar esta tabla. Recuerden que es de la página 547 del libro de 1999, Practical Non-Parametric Statistics, del autor Conover. Esta es una foto de un libro físico, pero es relativamente fácil pues poder consultar este libro o al menos esta tabla, ¿no? Entonces tenemos en n igual a 20, en la columna de en medio, que es la que corresponde al cuantil .95, el valor 0.29, prácticamente 0.3. Para rechazar la hipótesis nula, tendríamos que tener un estadístico mayor a 0.29, pero en nuestro caso el estadístico es 0.26, así que no es mayor, así que no se rechaza. Como no se rechaza, eso es consistente con el criterio del p-value, siempre deben de ser consistentes, y por tanto podemos decir que hay evidencia de que provienen los datos de una distribución uniforme, con un 95% de confianza. Ahora vamos a mostrar un cálculo a mano de varias de las de lo que hemos hecho aquí. En particular queremos calcular la distancia máxima, el supremo de la distancia entre la línea roja y la línea azul, sin depender de ks.test, y también el cálculo del p-value. Con la línea 12 obtenemos los datos ordenados y voy a ejecutar la línea 13, control enter. Aquí los localizo simplemente utilizando esta función points. Todos estos puntos de color magenta pues son los valores de la muestra, y queremos ver la altura de los escalones justo cuando llegamos a esos puntos magenta. Esos son los puntos que voy a ir comparando con la línea roja, porque todos los intermedios sería una distancia menor. Las distancias más grandes solamente pueden existir por la forma en que está esta distribución, pues como es continua. Entonces lo que nos conviene más consultar es justo la distancia entre las esquinas de la escalera, llamándole estas esquinas superiores, donde están los puntos, y vamos a graficar los huecos de discontinuidad. Esos huecos de discontinuidad al final de las líneas serían esquinas inferiores de la escalera. Vamos a ejecutar la línea 14.
Con esta línea 14, para cada elemento en X, le doy una altura desde el 0 al m-1 y son estos huecos de discontinuidad que ahora ya se visualizan mejor, más fácil en este gráfico. A estos puntos de discontinuidad, repito, les vamos a llamar esquinas inferiores y a los puntos azules esquinas superiores de la función de distribución empírica. Con las líneas 15 y 16 voy a estar calculando las alturas primero de la línea roja justo en los puntos magenta, o sea, el valor de la función evaluada en los puntos magenta, control enter, y estas serían las alturas de la línea roja para cada uno de esos valores. Vemos pues que coincide con los valores de la muestra, porque recuerden que la distribución uniforme 0,1 pues es la identidad, pero de todos modos así lo hicimos por si en algún momento quisieran probar con alguna otra distribución. Y en la línea 16 se van a calcular las alturas de la línea negra, control enter, y pues las alturas disponibles, dice línea negra, pero bueno, sería línea azul, control enter, son 1 sobre m, en este caso m es 20, por tanto, 1/20, 2/20, 3/20, etc. Son las alturas de los escalones. Así que ahora lo que tengo que hacer es hacer la resta de las alturas de la línea roja y la línea negra, pero primero lo voy a hacer tomando distancia desde los puntos. A eso le voy a llamar distancias izquierdas, y después voy a tomar las distancias desde los huecos de discontinuidad, desde las esquinas inferiores, esquinas derecha, distancias derechas. Entonces vean la manera. Primero voy a calcular el valor absoluto de alturas línea negra menos alturas línea roja, y esa es la distancias izquierdas, control enter, y distancias derechas van a ser el valor absoluto, pero ahora de este vector control enter es en este caso las mismas alturas de los escalones, pero recorridos hacia abajo, para que empecemos precisamente la comparación desde la base de cada escalón, desde los puntos de discontinuidad, y los vamos a comparar con la altura de la línea roja. De nuevo tomo su distancia así para cada elemento del vector en automático con la línea 18, control enter, y ya tengo todas las distancias posibles que hay entre línea roja y línea azul, y me voy a quedar con la más grande. Esa sería el supremo de las distancias. Entonces aquí concateno distancias izquierdas con distancias derechas y saco el máximo. Línea 19, control enter, y ya veo que la distancia es 0.26, la cual coincide con lo que obtuvimos con ks.test. Punto 26, 27, 5, y aquí fue a mano. Con estas líneas, simplemente por curiosidad, con estas líneas de la 22 a la 26, lo que voy a hacer es graficar un punto verde justo, ya sea en el punto de discontinuidad o en un punto de continuidad, desde donde se dio la más grande de esas distancias. Ejecuto, control enter. Primero debo de ejecutar la línea 21, ¿no? Donde digo cuál de las distancias concatenadas fue justo la del estadístico, en qué índice, en qué entrada del vector está el estadístico. Entonces control enter, y con estas líneas entonces lo que logro es que se grafique con un punto verde justo el punto a partir del cual salió esta distancia más grande, que fue 0.26 en este ejemplo. En el siguiente video ahora solamente nos resta hacer el cálculo del p-value.